Bienvenidos a Entre Domingos, un espacio personal donde comparto mis reflexiones sobre la enseñanza del domingo pasado y hoy es viernes a las 8:30 de la mañana. Si se habrán dado cuenta, he cambiado un par de cosas. Ya no voy a decir que son los martes a las 10 de la mañana y la razón es porque la mayoría de las veces que lo grabo no es un martes. Bueno, la mitad de las veces sí es un martes, pero hay muchas veces cuando los grabo el miércoles y en este día es viernes y la razón es porque si ustedes se acordarán hemos estado remodelando, hemos tenido algunas fallas y problemas eléctricas aquí en la oficina y ayer terminaron los hermanos y gracias a Dios hicieron un buen trabajo y desde anoche estoy de regreso, bueno no anoche, desde ayer en la tarde estoy de regreso aquí en la oficina, así que hoy me tocó grabarlo este viernes. Bueno, la semana pasada estuvimos en Éxodo 18 y vimos sobre la vida de Jetro y más bien sobre la historia de Jetro y el tema fue lo que la adoración expone. No sé si ustedes se acordarán, el segundo punto trató sobre lo que el cansancio expone. Y una de las cargas principales al preparar este mensaje fue la realización y la asociación con Moisés. No sé si ustedes se acordarán, pero Moisés, él pensó que estaba haciendo un buen trabajo y estaba haciendo mucho trabajo, estaba haciendo buen trabajo en el sentido de querer juzgar bien las cosas, en el sentido de querer dar respuestas a la gente. Pero no sé si ustedes se acuerdan la respuesta fría y rotunda de su suegro, Jetro, porque le dice, no estás haciendo bien. Y le dice, desfallecerás tú y tu pueblo. Realmente ese fue el núcleo, ese fue la carga más grande en mi corazón. Y la razón es porque justo cuando entendí sobre ese punto, ese tema que corre a través de ese pasaje, recordé sobre muchas familias que han dejado la iglesia, no solamente en nuestra iglesia, sino en mis ministerios previos, visitando otras iglesias, y cómo normalmente un buen número de hermanos quienes dejan, se revela después que había un cansancio interminable, que estaban sobrecargados, estaban agobiados a tal punto, a tal grado de que estaban llenos de amargura. Y en verdad fue una carga porque yo no quiero que nadie se sienta de esa manera. Creo que es incorrecto que alguien se sienta de esa manera. Y lo peor del caso es que Moisés pensaba que estaba haciendo lo que le correspondía hacer. Obviamente, viendo el mensaje del domingo pasado, nos damos cuenta que Moisés estaba haciendo más de lo que tenía que hacer, pero creo que él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y muchos hermanos viven en un estado constante de desgaste, en un estado constante de cansancio. Y hay hermanos que llegan a cansarse de Dios porque dicen, es que he sido tan fiel, he hecho esto, esto, esto. Y normalmente tienen una buena lista de cosas que hacen por el Señor. No solamente hacen, sino el comportamiento que tratan de cambiar, el estilo de vida que tratan de llevar, las buenas decisiones que tratan de hacer. Pero lo ven como un sacrificio. Entonces ellos piensan, hay cristianos que piensan, estoy sacrificando todo esto por el Señor, estoy tomando todas estas decisiones por el Señor y parece que nunca es suficiente, ¿no? Y cuando quieren hacer las cosas bien, el primer pensamiento es tengo que hacer más, tengo que dedicarme más en la palabra de Dios, tengo que hacer más, tengo que servir más. Ahora, Efesios 2 sí nos enseña que somos hechura suya, pero la carga fue esa, de que el resultado, hermanos, no es hacer más. Y el problema normalmente es que hacemos demasiado. Y ese también ha sido parte de la filosofía de nuestra iglesia, no porque queramos ser flojos, porque he visto a más cristianos quemarse por sobrecarga que por falta de actividad. Entonces mi deseo y la carga es que comprendamos y que tomemos a pecho la advertencia de Jetro cuando le dijo desfallecerás. Es que en el instante parece que estamos haciendo bien,
parece que nos sentimos espirituales cuando estamos bien cansados haciendo las cosas del Señor. No había hombre como Moisés, lo vimos cuando estudiamos María y Aarón. No había hombre que Dios había escogido, que Dios había usado como Moisés. Pero aún así Jetro ve y dice, vas a desfallecer. Va a llegar un momento en que vas a quebrar. Entonces, agregado a eso, después Jetro le dice, tú podrás sostenerte. Le da sus consejos y le dice, mira, el resultado va a ser que tú podrás sostenerte. Y ahí cuando hizo más clic, porque hermanos, la vida cristiana no se trata de a ver si terminamos el 2026. La vida cristiana es un maratón. Lo que Dios desea no es saber cómo terminamos el 2026, sino es saber cómo terminamos nuestra vida. Y yo creo que terminemos nuestra vida siendo fieles al Señor. Y para eso necesitamos regular nuestra velocidad. Necesitamos sabiduría. No solamente hacer más, agregar más. No, sino necesitamos sabiduría para hacer las cosas bien. Pensando en el mensaje, bueno, ¿qué quedó fuera? Esa es una de las preguntas que normalmente me hago. Bueno, este pasaje, como ustedes bien saben, se usa mucho para enseñar sobre el liderazgo. Y tengo un par de páginas sobre la relación entre el liderazgo y la adoración, o más bien el liderazgo que emana de la adoración. Y sí sentí que es un estudio bastante interesante, porque no estoy hablando a los líderes de empresas, estoy hablando a papás, estoy hablando a esposos, estoy hablando a mamás. Y estoy hablando a todo cristiano porque nosotros tenemos que ser líder de nosotros mismos para comenzar. Entonces, fue muy interesante tratar de estudiar eso, pero como no encajaba con la tesis y con la dirección del mensaje, pues bueno, quedó fuera. Pero bueno, es algo interesante si usted quiere pensar un poco más al respecto. Creo que le será de mucha bendición. Y la lucha más grande en la preparación y esto creo que tiene que ver como bautistas, y no lo digo criticando a los bautistas, pero normalmente creo que lo que consideramos, al menos los domingos, lo que consideramos como el servicio de adoración, honestamente y tristemente, creo que nos inclinamos más hacia lo seco, hacia lo rutinario, lo ritualista. Y no lo digo en son de crítica, sino con el objetivo o con la razón de tratar de protegernos, digamos, de otras prácticas, por ejemplo, de los pentecostales, carismáticos o lo que sea. Creo que hemos tomado un paso de más hacia no permitir que la adoración sea lo que tenga que ser. ¿Por qué? Recuerden, uno de los conceptos claves para que haya una adoración correcta es el concepto o la definición o el principio de la confesión. Y si usted piensa en un servicio de adoración en una iglesia bautista, no hay mucha confesión, hay que hacerlo, hay que cantar, hay que dar, hay que escuchar, pero no es un encuentro. No hay tanto lugar, no hay tanto espacio para que haya un encuentro personal con Dios. Y se lo digo no en crítica, sino yo llevo 18 años pastoreando y no que todo tenga que ser con sentimientos ni experiencia, pero si no existe nada de eso por el otro lado, creo que algo está mal. Pero en mis 18 años no me acuerdo de muchos servicios donde dije, wow, hoy adoré al Señor. O sea, con mi corazón, con mis almas, con mis fuerzas y también con mi entendimiento, dice, hoy adoré al Señor.
realmente son pocas. Y no que vamos a manipular, cuidado, no es que vayamos a manipular y tratar de exprimir ciertas emociones, no, en ninguna manera. Pero algo que vale la pena pensar. Entonces, como mi experiencia ha sido, pues, no me acuerdo de muchos, no, de muchas instancias así, mi respuesta fue, creo que me falta más acercarme a Dios. Yo quisiera, como Jetro, tener tanto entendimiento de lo que Dios ha hecho, de tal manera que ese encuentro con Dios, no me refiero a la salvación, sino después de la salvación, ¿no? Que tenga un encuentro con Dios tan profundo, tan cambiador, o sea, tan transformador, que diga, wow, la manera en que yo veo las cosas es diferente. Y pues la lucha fue que yo nunca quiero los domingos hablar sin convicción, algo que Dios no haya tratado conmigo primero, pero sí me costó mucho, porque siento que 2-3 semanas no es suficiente para decir, ya me gradué, ¿no? Ya soy yo. No, entonces fue un tema donde sentí que carecía de conocimiento, de experiencia y bueno, aún así es la convicción hoy en día, pero bueno, la adoración, lo que la adoración expone, lo que debe de exponer es nuestro carácter que no está forjado y que debe de forjar. Bueno, ¿qué significa esto? Hoy, viernes a las 8:46 de la mañana. Yo, aún en este día, sigo con la lucha, sigo con la pregunta. Tuve toda la semana para pensar, para meditar, pero sigo preguntándome, ¿qué significa que mi carácter sea forjado a través de la adoración? ¿Qué significa que mi carácter sea forjado a través de la adoración? Y he llegado a una conclusión, a un entendimiento, y quiero compartírselo en esta mañana. Usted sabe, ¿cómo es el proceso de tomar decisiones? Y no me acuerdo de todos los detalles, pero aún decisiones grandes como comprar casa, comprar coche, pensamos que es un periodo extendido de meditación, de oración, de consideración, planeación, etc. Pero los estudios demuestran que el momento de decisión, aunque la planeación lleve el año entero, siempre es un microsegundo. Siempre es un instante donde se nos cae el 20, donde decidimos dar ese paso, donde tomamos la decisión. Y normalmente es un microsegundo. Y he estado pensando y no puedo ignorar que hay demasiada similitud del microsegundo, del momento de decisión con el momento de confesión. Porque el momento de confesión también es, llegamos al servicio de adoración o llegamos al tiempo de devocional con la palabra de Dios o cuando estamos escuchando algo y es un milisegundo donde algo hace clic en nuestra mente y algo cambia así radicalmente. Ahora, la decisión no tiene que ser radical, pero la decisión es radical. Y son micro decisiones. Entonces, ¿qué significa el carácter forjado por la adoración? Creo que es lo que significa que así como nosotros tomamos decisiones, creo que Dios desea que a través de nuestra adoración con el Señor, a través de nuestra adoración con el Señor, que nuestra vida cambie. ¿Por qué? La calidad de la vida depende de la calidad de decisiones. Y creo que eso es precisamente lo que Dios quiere cambiar. Cuando nosotros entre más nos presentemos a Dios y entre más momentos de adoración tengamos, más momentos de confesión, más momentos de transformación, ¿no? Entonces más momentos de decisión sobre cada aspecto, cada detalle, cada área de nuestras vidas, sobre, hoy ya no voy a comer tacos. Es algo sencillo, pero es un momento de... Ahora, esa decisión tal vez no sea forjado por la adoración, es un decir, ¿no?
Pero cuando nos damos cuenta de algo, ¿no? Y esos microsegundos, micro decisiones que tomamos, creo que ese es el carácter forjado por la adoración. Creo que eventualmente seremos transformados. Una vez más, confesar no es informar a Dios. Adorar tampoco es presentarnos delante de Dios. Es la respuesta por lo que entendemos que Dios hace en mi vida y lo que Él hizo por mí. Entonces, si ponemos todos esos conceptos juntos, creo que el carácter forjado por la adoración es eso, que Dios influya o que Dios nos ayude en las micro decisiones que hacemos todos los días. Por eso creo y me parece, por convicción, que leer la palabra de Dios constantemente todos los días y también escuchar uno o dos cantos como yo lo hago para meditar en la letra y dejar que Dios me hable. Creo que todo eso es bien importante todos los días. Así que yo les reto. Bueno, no es enseñanza, ¿verdad? Pero es un reto que usted también piense. Pero bueno, eso fue lo que significa para mí. Me di cuenta que Dios quiere tener parte en mis decisiones. Y la mejor manera de hacerlo es yo acercarme más a Dios en adoración. Y asegurar que yo esté adorando al Señor continuamente. Bueno, eso es todo del domingo pasado. Y antes de terminar, acompáñeme a oración. Hoy en este día quiero orar. Este domingo ahora es Día de los Padres. Y la carga que Dios ha puesto en mi corazón para este domingo no es celebrar a los padres necesariamente, pero conforme más pasa el tiempo, hay más jóvenes y adultos que crecimos con un papá ausente. Ahora, no me estoy incluyendo, gracias a Dios, mi papá fue un buen ejemplo. No fue un papá perfecto, pero hay más papás, hay más jóvenes, hay más adultos incluso, que no tenemos una relación íntima con los papás. Entonces, la carga, y sigo luchando, sigo agonizando con el mensaje de este domingo, pero la carga es que sé que Dios ha puesto en mi corazón creo que Dios quiere hablar no necesariamente y exclusivamente a los papás presentes, sino la restauración de nuestra relación con el papá, o lo que creemos que perdimos porque no tuvimos al papá que queríamos tener. Entonces, por favor, acompáñenme en oración. Y que Dios toque corazones y consuele corazones. Y que Dios bendiga a los papás. Que Dios bendiga a los papás. Bueno, Señor, en esta mañana le damos gracias por este tiempo que nos permites compartir y reflejar sobre tu palabra. Y Señor, específicamente en esta mañana, yo deseo orar por todos los jóvenes, los adultos, que o están creciendo sin un papá, o tienen esa experiencia o esa cicatriz de no haber tenido un papá, o tal vez no un papá modelo. Y Señor, pido que este domingo es un tiempo de alegría para algunos, pero también es un tiempo muy sensible para otros. Por eso pido que nos des un domingo donde podamos adorarte, pero un domingo donde tú consueles corazones. Señor, úsame como un instrumento, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias por acompañarme en este Entre Domingos. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.